Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hasta ahora escucharemos al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien hace una interesante entrevista al abogado Iván Luis Beltrán Duque. Escuchemos. Al programa Educación al Día de la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Hemos invitado en la noche de hoy al abogado y asesor jurídico de ASDEM, doctor Iván Luis Beltrán Duque. Buenas noches, bienvenido. Vamos a hablar de muchos temas de interés para todo el magisterio del departamento de Antioquia y de Colombia. Inicialmente hablemos, doctor Iván Luis, de las incapacidades. ¿Cómo se rigen las incapacidades para los educadores? ¿A partir de qué día le descuentan salarios? ¿Y cuál es la normatividad que rige este tema de las incapacidades? Pero en particular háblenos de la situación del departamento de Antioquia. Hay algunas excepciones para los educadores vinculados antes del 1 de enero de 1990. Siga usted. Buenas noches para toda la audiencia del programa Educación al Día, dirigido por nuestro compañero y respetado amigo Omar Arango. Referente a la pregunta sobre el tema de las incapacidades médicas, en primer lugar tenemos que decir que es una incapacidad médica. Es todo estado patológico o morboso que puede ser congénito o adquirido por el trabajador, en este caso por el docente, y no tiene nada que ver que sea producto con la actividad que éste desarrolla. De esta manera se llamaría una enfermedad podemos denominarla como no profesional, ¿cierto? Producto de una enfermedad común. Y se llama profesional cuando la enfermedad se adquiere producto de la actividad que desarrolla. Por ejemplo, un profesor de educación física llega a tener una fractura en el momento que está haciendo el trabajo pedagógico, o aquel otro que adquiere cierto tipo de enfermedades por la cuestión de la tiza, en fin. Son cosas relacionadas con la enfermedad profesional. Lo cierto es que hasta ahora no hay una tabla totalmente definida por parte del Ministerio de Educación Nacional que declare cuáles son las enfermedades de tipo profesional para el magisterio. Eso es un tema que también tenemos ahí en el debate, además que existen algunas normas, pero son muy poco realmente que cubra la totalidad de los casos de los maestros.
¿Cómo se pagan las incapacidades? En segundo lugar, la incapacidad no es un salario, es un auxilio obligatorio que tiene la entidad nominadora o empleadora. Vale agregarle a esto, compañero Omar, que no existe la palabra patrón, que muchas veces decimos que paga el patrón. El patrón era la época de la esclavitud, ahora se llama empleados y empleadores. En este caso, le corresponde a la Secretaría de Educación pagar las incapacidades. Cuando el docente que está incapacitado requiere un reemplazo, ese que lo reemplaza lo paga la Secretaría de Educación, pero remite para que la fiduciaria haga efectivo el pago. ¿Cómo se hace la fórmula para pagarle al maestro que está en reemplazo? Sobre el salario básico que tiene el docente, el número de días laborados en reemplazo y se divide por 30. De esa manera se liquida el pago del maestro que entra en reemplazo. Cuando la incapacidad es mayor de 3 días y a partir del cuarto día, se le reconoce el 33% de su salario. Cuando eso va hasta los 180 días, cuando ya pasa hasta los 90 días, cuando ya pasa los 90 días, de 90 a 180, tiene el reconocimiento del subsidio del 50%. Esto en términos generales de los trabajadores oficiales. Son regulados por la ley 3135 del 68, el decreto 1848 del 69, el decreto 2400 del año 68, también está regulado por el decreto 3752 del 2003, que hablaré sobre estas obligaciones, en fin. Esencialmente son el decreto 1848 del 69, la ley 3135 del 68, y también habla de la ley sexta, que también entra en este proceso. Pero algo importante en esto es el caso de los maestros del departamento de Antioquia que fueron vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, que posteriormente la ley 91 del 89 los convierte en maestros nacionalizados. Los maestros nacionalizados del departamento de Antioquia tienen unas prerrogativas que no la tiene ningún otro maestro en el país, pues que yo conozca. Los maestros del departamento de Antioquia, basado en ordenanzas y en el decreto 01-BIC de 1980, si no me equivoco, estos maestros les reconocían el 100% para la seguridad social en salud. Incluso cuando fuimos afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales, los maestros de Antioquia, de departamento, no pagábamos el 5% que pagaba el resto de los maestros del orden nacional. Pero posteriormente, como hubo que hacer un arreglo para que el régimen de los maestros no pasara a ser la ley 100, FECODE tuvo que entrar a negociar y mantener la cuestión de la cobertura de salud. Entonces, todos tenemos que aportar el mismo porcentaje que aplican en la ley 100 para el campo de la salud, o sea, el 8%. Como no aportábamos, es importante esto decirlo, que en el momento en que el maestro es afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales, creado por la ley 91 de 1989, todos pasamos allá. El departamento tiene que hacer el corte de cuentas y pagar el promedio de prestaciones calculadas a la fiduprevisora, que es la entidad encargada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Pero en la misma normatividad se dice que el régimen prestacional de los maestros territoriales será el que goza en su territorio. En razón de ello, como el departamento de Antioquia reconocía el 100% de las incapacidades de ese entonces quedó contemplada que las incapacidades la paga el departamento. O sea que esa parte que hablábamos ahorita, de las 2/3 partes, del 50%, esos elementos no son aplicables a los maestros del departamento de Antioquia vinculados antes del año 1990.
Otro tema de interés para los maestros es el de las cesantías. Sabemos que las cesantías las paga el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero no de igual manera para todos los educadores del país. ¿Cómo se liquidan las cesantías de los maestros colombianos? Sí, las cesantías es también un derecho prestacional que gozan los trabajadores. Las cesantías, ese régimen de cesantías, hay cesantías que son del orden retroactivo y hay unas que son del orden, digamos que congeladas. La cesantía es una prestación que equivale a un salario por cada año de servicio prestado. En este caso sería el año académico, por cada año de servicio prestado. O sea, un sueldo, ¿no es cierto? Un sueldo. Las cesantías retroactivas se les reconoce a los docentes que fueron nacionalizados y vinculados hasta el 31 de diciembre del año 1989. Estos maestros tienen el derecho a que se le paguen un sueldo por cada año, y si trabaja 10 años, 20 años, 30 años, se le liquidará con el último salario devengado en el momento del retiro. Decíamos que es un salario por año y proporcionalmente al tiempo. Es decir, si tú trabajas 4 meses, que te van a liquidar de ese año, esos 4 meses, teniendo en cuenta hacer la operación de un salario dividido entre 12 y multiplicado por 4, ¿cierto? Esa es la fórmula. Este maestro que tiene el derecho a la retroactividad, es interesante, Omar, indicar algo que tiene que ver con el momento del retiro de la docencia. El maestro, cuando se va a retirar, debe tener en cuenta lo que está contemplado en la norma. Estamos hablando de la ley 3135 del 68, la ley sexta del 45, la 3135 del 68 y la 1848 del 69. En fin, estas normas nos dice, pues, vamos a la ley sexta del 45, encontramos que los maestros le liquidan su cesantía definitiva si los 3 últimos sueldos devengados en el momento del retiro no ha tenido variación alguna. Y si yo me retiro en diciembre, el sueldo, los 3 últimos son diciembre, noviembre y octubre, no ha tenido variación. Si de pronto hubo un aumento salarial porque el docente tuvo un ascenso en el escalafón, recuerde, no permita que, si usted quiere que lo liquiden con el último sueldo, por lo menos garantice que esos últimos sueldos no han tenido variación. De lo contrario, si hay variable entre los 3 últimos sueldos, le toma entonces el promedio de los 12 últimos meses, o sea, el último año de vengado en el momento de retiro. Si yo me retiro en el mes de diciembre, me liquidarán con mi sueldo del mes de diciembre normalmente. Pero si yo me retiro en febrero, ¿cierto? Enero y febrero, el mes de enero y febrero tuvo un reajuste salarial que siempre hace el gobierno a todos los trabajadores a partir del 1 de enero. Entonces usted recibió un reajuste de enero y febrero. Ese reajuste no le va a servir a usted para la liquidación. ¿Por qué razón? Porque usted tuvo solamente 2 salarios y no 3 de unificación, porque el salario de enero y febrero, bien que sean igual, pero el tercero es diciembre, y diciembre es distinto a los salarios de enero y febrero. En consecuencia, hay una variable en los ingresos y por tanto lo tendrán que recoger entonces de febrero del 2021 a febrero del 2020. Entonces eso le va a bajar sustancialmente la liquidación, porque con ellos que lo van a multiplicar por todo el tiempo de servicio. Entonces la recomendación es que nunca se retire el maestro ni en enero ni en febrero,
sino a partir del mes de abril, después que haya devengado los 3 últimos salarios. Y las cesantías no retroactivas, o sea, congeladas, se le aplica a los maestros vinculados a partir de 1990 para acá, ¿cierto? Hasta la fecha. Son cesantías congeladas. ¿En qué consiste eso? Al primero le multiplicaban, si trabajó 20 años, lo multiplican por el último salario. En cambio, este maestro, que le aplica en la ley 3135, ¿cierto? Se le aplica entonces de que le pagarían año más año, más año. ¿Cuánto ganó usted en el año 1996? 97, va sumando, mientras que el anterior era multiplicar. No es igual yo decir 4 más 4 que decir 4 por 4. Es la gran diferencia en las dos partes. Pero también a estos que tienen las cesantías congeladas, le pagan unos intereses cada año, que en este momento lo están pagando a los maestros para finales del mes de marzo, cosa que no reciben los maestros que tienen derecho a la retroactividad de las cesantías. Omar, en este caso, entonces te explico, hay dos tipos de cesantías que son congeladas y cesantías retroactivas. El maestro la puede retirar en cualquier tiempo. Puede ser parcial, lo que se llama parcial, o el momento del retiro. Y hay varias razones para las cuales usted la puede solicitar. Ya fue ampliada para educación, que estaba exclusivamente para el tema de vivienda. También puede ser para salud. La educación puede ser para usted, puede ser para su hijo. También para un caso de salud puede usted solicitarla. Ya no tiene que esperar 3 años de la última vez que lo liquidaron para que le puedan hacer una nueva liquidación de sus cesantías parciales, sino que ya quedó de acuerdo a un fallo del Consejo de Estado que no hay límite en el reconocimiento del tiempo para las cesantías parciales. Doctor Iván Luis Beltrán Duque, no todos los educadores cobran intereses de cesantías. Háblenos de ese tema, quiénes tienen el derecho y cómo se liquidan los intereses de cesantías. Siga usted. Omar y compañeros oyentes del programa Educación al Día, los intereses a las cesantías, que estamos hablando de los maestros que cobran cesantías congeladas por anualidad y no lo que cobran cesantía retroactiva, es lo que usted tenga acumulado en la totalidad sin haberlo retirado, lo que usted tenga ahí. Porque usted pudo haberse ganado en este momento acumular 20 millones de pesos, pero si ya retiró 10 millones de pesos para X o Y motivo, se lo liquidaron, se lo entregaron, solamente le van a pagar los intereses sobre esos 10 años. Y se le aplica, como repito, el porcentaje que el DTF que define cada año, o el IPC, se multiplica por el monto total que tenga acumulado sin retirar de las cesantías. Y sobre el tema de las cesantías como tal, ¿qué podemos decir, doctor Iván Luis Duque? Es interesante tener en cuenta algo respecto a los intereses de las cesantías. Y es que, respecto a las cesantías, los maestros cuando van a retirar cesantías, llámense parcial o definitivas, en el momento en que usted ya radicó, ¿cierto?, la documentación para tal, tiene el gobierno 20 días para dar respuesta a lo suyo. Se expide un acto administrativo del reconocimiento como tal y le van a decir cuánto es el monto y si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En fin, entonces usted lo firma. A partir de ahí tiene usted 45 días para que le respondan. El promedio general, desde el momento en que usted radicó y el momento en que le paga, no debe pasar de 65 días hábiles. ¿Sí? Si pasa de ahí, el gobierno, o el empleado, en este caso la fiduciaria o el empleador, debe reconocerle al docente un día de salario por cada día de mora que cause en el pago efectivo de las cesantías, llámese definitivas o parciales. Yo puedo presentar, primero, cuando ya me hayan pagado, me pagaron las cesantías parciales, sumo los días, cuántos fueron realmente, si se pasó del tiempo,
límite que tenía. Entonces yo le solicito a la fiduprevisora, hago un derecho de petición, por favor, reconózcame la mora por causa de la mora sanción por causa de no pago efectivo de mis cesantías en el término establecido de la ley. Si ellos le dicen que no tiene derecho, entonces ya se entraría a el reclamo por vía judicial. Otro tema, el tema de las pensiones. ¿Cómo se liquidan las pensiones para los educadores que se rigen por el decreto 2277? ¿Y cómo se liquidan las pensiones para los docentes que se rigen por el decreto 1278? Con respecto al tema de las pensiones de los docentes se dividen en dos. La pensión de los maestros vinculados con el 2277 y los maestros vinculados con el 278, más específicamente los vinculados a partir del 27 de junio del 2003 en adelante y los que estaban antes de esta ley. Los maestros del 2277 se rigen por la ley 33 del 85 respecto a las pensiones, que es 20 años de servicio y 20 años de servicio y 55. Esos 55 de edad le da el derecho a recibir la prestación social del 75% del último salario devengado, la pensión. La pensión es vitalicia. La gana el docente y en caso de fallecimiento la recibirán los hijos, si hay hijos, o padres, si es soltero, la compañera permanente, a los hijos del 50, si son menores de edad, y el 50 para la cónyuge o compañera permanente, y si no tiene hijos ni es casado, entonces a los padres. Si no tiene padre, a los hermanos menores de edad que dependan de él, que sean huérfanos, o que el hermano huérfano sea mayor de edad y es inválido, incapaz. Entonces esa persona sería el heredero, siempre y cuando demuestre que dependía del maestro. La pensión, también es importante saber que los maestros departamentales vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 tienen derecho a que se le pensione con 20 años de servicio y 50 de edad. Estamos hablando de los maestros departamentales nacionalizados. Recuerden que decíamos tema anterior de que la ley 91 respeta el régimen prestacional que gozaban los maestros en cada ente territorial. Entonces, en el caso de Antioquia teníamos ese régimen y se mantiene ahí el derecho. Ahora, con respecto a ese 75%, el Consejo de Estado, en sesión segunda, el día 25 de abril, si no me equivoco, de 2019, expide una sentencia unificada y expresa que los factores salariales para liquidar la pensión de un docente, estamos hablando de la pensión, mientras que en la cesantía se recogen todos los factores, en la pensión solamente se tendrá en cuenta aquellos factores que usted esté aportando a la seguridad social. Ingreso base liquidación, es lo que yo llamo IBL, el ingreso base liquidación. Usted puede recibir todas las primas que quiera, pero si usted no está aportando sobre esos ingresos que tiene por concepto de prima, no lo tienen en cuenta para liquidación de la pensión. En consecuencia, la pensión se la hacen con el salario básico y tienen en cuenta las dos bonificaciones que recibe usted a nivel nacional, que son unas chichiguas, ¿cierto? La deben de tener en cuenta. Los docentes que son directivos, rectores, coordinadores, etcétera, reciben un sobresueldo. Ese sobresueldo sí es tenido en cuenta. También es tenido en cuenta las horas extras, esas horas extras que usted
obtuvo en el último año de vengado. No incluyen las horas extras que hacen 3 años usted atrás recibió, 2 años atrás. No, estamos hablando del promedio de ingreso del último año, lo que haya ocurrido en el último año, ¿va? Entonces, el rector y estos personal, toda la parte directiva que gozan de ella, de esos sobresueldos, se toman como cálculo para la liquidación de su pensión. Y es importante también resaltar aquí, así como lo hice con la cesantía, si usted maestro de la pensión, si usted se retira en diciembre, le liquida en diciembre, ¿cuál fue su último sueldo? Diciembre. Entonces su mesada pensional de enero ya debe venir reajustada con el porcentaje que le hicieron a los pensionados. Pero si usted se retira en febrero, en marzo, en abril, ya le van a coger los meses del año anterior y no le van a coger el reajuste de ese nuevo año, ¿cierto? Por eso es bueno uno retirarse en diciembre para que la pensión le venga con el reajuste del nuevo año. Ahora, con respecto a los maestros del 1278, vinculados desde el 27 de junio del 2003 para acá, estos maestros están aplicando la ley 812 y esta ley contempla que la pensión de los maestros depende de las 1.300 semanas de cotización y tener una edad de 57 años. La ley 100 contempla 62 para los hombres. En el caso de los maestros, la ventaja es que tanto hombres como mujeres le pide 57, ¿cierto? O sea, cualquiera. Y cualquier tiempo laborado antes o por fuera del magisterio es computable a las 1.300 semanas, sea pública o sean privadas. Él se le da el 64% de los 10 últimos años, imagínense. Pero tiene una ventaja que usted puede reajustar esa pensión hasta llegar al 80%. ¿Cómo? Después de las 1.300 semanas, por cada 50 semanas de cotización más, le va aumentando el porcentaje hasta llegar a un tope del 80% y con ese porcentaje usted se retira. La diferencia con el régimen anterior está en semanas de cotización, también en la edad y que usted no puede recibir salario y pensión, que sí lo pueden recibir los anteriores, los maestros del 2177, pueden recibir salario y pensión, pueden mantenerse hasta la edad de los 70 años, la compatibilidad entre los dos, cosa que no ocurre con los maestros del 1278. Ahora bien, hay una cosa importante, con fallos del Consejo de Estado del 2018, encontramos que el régimen laboral o prestacional del maestro no es el del régimen que tiene el 1271, es el régimen que estaba en el momento que usted se vinculó. Y resulta que encontramos maestros que se vincularon como OPS, maestros provisionales. Miren que usted dice, no, es que no estaba vinculado definitivamente. No, es que hay diferentes tipos de vínculos con el Estado. Inventaron maestros OPS, maestros provisionales, maestros temporales. Si usted demuestra que estuvo vinculado en cualquiera de esas categorías antes de la expedición de la ley 812, a usted se le puede pelear el derecho a que se le liquide la pensión con 20 años de servicio y 55 años de edad y a la vez mantenerse en el cargo hasta los 70 años, es decir, la compatibilidad entre salario y pensión. Además, al igual que los anteriores, o con estos compañeros 2277, usted sigue trabajando, se pensiona, sigue trabajando a los 5 o 6 años, qué sé yo, usted va y se retira. Entonces tienen que hacerle una reliquidación. La reliquidación se hace una sola vez en la vida laboral y es el día en que usted se retira. Entonces lo van a liquidar nuevamente con el último salario de vengado, no con el que cuando usted adquirió el estatus, no, en el último salario de vengado en el momento de retiro. Revisión, borrón y cuentas nuevas, ¿cierto? Entonces, algunos casos de los maestros que ya estaban pensionados, en el caso del 2277, ya estaban pensionados, se van a hacer la reliquidación ahora, entonces encuentran de que le niegan la reliquidación. Y es válido,
¿Por qué? Porque como usted en el momento en que hicieron la pensión, la primera vez, la pensión ordinaria, encontraron que ustedes en ese entonces no había problema en que le tuvieran en cuenta los factores salariales. Le sumaron todos los factores, eso se le fue alto. Y ahora que lo van a sacar la reliquidación, encuentran que su promedio, el 75%, no le da superior a la pensión que usted viene devengando. Y si no es superior, tampoco lo pueden bajar. En consecuencia, se le niega y se mantiene la pensión como estaba. Pero si la reliquidación es superior, se le mantiene. Creo que hemos hablado de los maestros nacionales, nacionalizados, los maestros vinculados con el 1278, los maestros provisionales que son del 1278, pero demostraron que tuvieron vinculación antes de esa fecha y por lo tanto deben liquidarle con el régimen anterior, o sea, con la ley 33 del 85. Un abrazo. Doctor Iván Luis Beltrán Duque, nuevamente gracias por estar con nosotros acá en el programa Educación al Día, que se emite diariamente de 7:30 a 8:30 de la noche, bajo la dirección, realización de Karina Andrea Arango Carbonó. Sigamos hablando de temas importantes para el magisterio. Un tema que preocupa muchísimo es el de la liquidación de pensiones ya sin los factores salariales desde el año 2019, mes de abril, cuando se produjo una sentencia de unificación que afectó muchísimo a los educadores. Háblenos de ese tema. Con respecto al fallo de la sentencia unificada del 25 de abril del año 2019, el Consejo de Estado en sesión segunda mal obtuvo en unificar una sentencia, desconociendo varias sentencias anteriores del mismo Consejo de Estado, incluso de la Corte Constitucional, en el que hablaban pues que los factores salariales, todos los ingresos que tenían los maestros, excepto el auxilio de transporte, eran factores para liquidación de su pensión. Entonces, yo, que hago parte de un pool de abogados que nos autodenominamos abogados estatales, casi todos hemos sido líderes sindicales, presentamos una tutela contra ese fallo, que no había otra alternativa. No fue como dijo otro abogado por allí, que únicamente podía poner la tutela a la persona que le habían fallado el caso. Esto fue de una docente, de Puerto Boyacá, algo. Y entonces no era cierto que solamente podía entablar la tutela a esa persona. Nosotros entablamos tutela, y no solamente tutela, presentamos varias tutelas coadyuvando la primera tutela. Fueron más de 400 páginas que podríamos decir que fue una pedagogía sobre el derecho laboral de los maestros. En esa sentencia no entendemos nosotros cómo el Consejo de Estado unificó los regímenes salariales de los maestros. Ahí sí hay regímenes, porque miren, los maestros que son rectores o maestras que son rectores reciben una bonificación. Los coordinadores o coordinadoras reciben una bonificación distinta. Igualmente el directivo docente rural, una bonificación distinta, ¿cierto? Y si vamos, por ejemplo, con los docentes que son de psicoorientadores y vamos a mirar una gama de docentes que hay aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hizo el Consejo de Estado para unificar el régimen laboral y decir que el régimen laboral es aplicable solamente en aquellos campos tal que? Eso a nosotros nos pareció absurdo. Lo hicimos y, por cierto, el fallo tampoco fue de mayor satisfacción de la tutela, la negación de esta tutela, pero ahí estamos, hemos acudido a otros recursos. Por el momento no hay nada que hacer, simplemente, compañeros, si usted se vaya a reliquidar, no le van a tener en cuenta esas primas que usted venía recibiendo, solamente lo van a liquidar con las bonificaciones del orden nacional, que son un par de quiquiguas que recibe usted ahí. Pero de todas maneras, suma cualquier
20, 50, 100 mil pesos que usted reciba o deje de recibir es importante porque usted lo va a multiplicar para toda la vida. Y recuerde que la pensión es vitalicia, o sea, la heredan sus hijos, su esposa, los padres, hermanos, en fin. Creo que queda claro el tema de la pensión y el resultado de la sentencia unificada. Doctor Iván Luis, ¿y en qué consiste la pensión post-mortem? Sí, nosotros, ahora que estoy como abogado de ASDEN, estamos precisamente mirando estos elementos con algunos compañeros docentes de Medellín, referente a la pensión sustitutiva, o también nosotros lo hemos llamado, en el caso del magisterio, post-mortem, o sea, después o a partir de la muerte. O sea, a partir de la muerte, la pensión, como decíamos ahorita, la pensión es vitalicia. Entonces, quedan como beneficiarios, en primer lugar, si es casado, la compañera permanente o cónyuge. Si tiene hijos, los hijos menores hasta la edad de 25 años, cuando ya cumplen los 18, tienen que demostrar el certificado de estudio y la dependencia de él, o sea que aún no es independiente, no trabaja, ¿cierto? También puede ser los papás del educador fallecido o un hermano que puede ser huérfano, un hermano huérfano que dependía de él, o un hermano mayor que sea inválido. Estos serían las personas que recibirían la pensión. En el caso del docente que es pensionado, en el momento de retirarse, o puede ocurrir que no esté pensionado, pero con el fallecimiento le da el derecho a una pensión por haber cumplido unos requisitos. Por ejemplo, en el caso de los maestros del 2277, se dice que deben de trabajar 18 años, estar en la docencia. Y si el maestro fallece sin los 18 años en la docencia, ¿qué? No tiene derecho a la pensión. Nosotros presentamos demandas invocando el derecho a la igualdad de la ley 100, en el sentido de que la ley 100 habla de las 50 semanas de cotización para tener derecho a la pensión. Entonces, el maestro para la pensión sustitutiva o pensión post-mortem, después de haber cumplido los requisitos, póngale las 50 semanas, ya entraríamos a un pleito, ¿cierto? Pero ya la mayor parte de los maestros 22-37 tienen más de 20 años de servicio. Entonces, ese maestro, si fallece sin haber reclamado la pensión, hay que mirar si ya cumplía el estatus, las condiciones para la pensión por causa del fallecimiento. Entonces la tendrá también la familia. En el caso de los maestros del 1278, eso tiene una cantidad de situaciones para el caso de la invalidez, que sería un tema específico ya con ellos. Pero sucede lo mismo, en caso de que esté pensionado, la familia tendría iguales derechos, porque este derecho sí es unificado para todos. Ahora, con respecto a la filiación a la seguridad social en salud, hombre, yo pregunto, si yo soy docente, soy pensionado, afiliado a la fiduciaria, mi grupo familiar está amparado, si yo fallezco, sabe la fiduciaria que a mí me tienen que pagar un derecho, que me lo tienen que seguir pagando a través de mis herederos, o en el caso mi compañera, ¿cierto? Que es la parte que a ella le corresponde de mi parte de capital, en este caso parte de la pensión, que le responde el 50% y yo sigo el otro 50%, y si no hay hijo, entonces el 100%. ¿Por qué razón la sacan del programa de salud? ¿O por qué razón sacan el maestro que se retira ya y venía con venía pensionado, se retira ya, y ese maestro, muchas veces la fiduciaria demora por X o Y motivo, debe ser porque el departamento del municipio no legalizó prontamente la documentación y, discúlpenme el término, le mamaron gallo y pasaron 2 meses y resulta que el maestro está por fuera del servicio médico a esa edad de 65 años, 65 años, 68 años, cuando ya tienen todos los achaques, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dejan por fuera? Eso es inconcebible. Y esos
realmente, Omar, usted como miembro del Ejecutivo, haga que los compañeros del Fondo de Prestaciones Sociales que nos representan ahí, respetar esos derechos, y esos derechos los peleé cuando yo era miembro del Consejo Directivo del Fondo. Y hacíamos que la fiduciaria respetara lo que estaba contemplado en la normatividad, que ellos se lo había contratado, es para hacer efectivos los derechos de los maestros. Y no para poner a los maestros a mendigar, porque esa es la palabra, poner a los maestros a mendigar, que respeten. Y ustedes, los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, tienen esa responsabilidad. Aquí los compañeros de los sindicatos regionales no les paran bola. Entonces, póngase FECODE al frente como vocero a nivel nacional y fundamentalmente el Comité Ejecutivo que lo haga saber a los dos compañeros, Domingo Ayala y el otro compañero, que hacen parte del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones. No sé si hasta ahí queda claro el asunto, si no, en cualquier oportunidad podemos ampliar este tema. Un abrazo y feliz noches. Doctor Iván Luis Beltrán Duque, no sin antes agradecerle su presencia en el programa Educación al Día que se emite por la emisora virtual educacionaldia.com.co, realizado por Karina Andrea Arango Carbonó. Quiero hacerle una última pregunta sobre el auxilio por muerte de educador que da el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. ¿En qué consiste ese auxilio y a quién se le da y qué requisitos se necesitan? Muchas gracias, doctor Iván Luis. Recuerden que la Ley 91 y demás normas también contemplan el auxilio solidario por muerte. Ese auxilio se le da a la persona, al miembro de la familia, o quien haya asumido el costo de la parte del sepelio del educador. Eso como ayudarle un poco a la situación que se presenta con este. Entonces debe presentar a la FIDU previsora, llenar el formato, para eso hay unos formatos que se baja del FOMAC o a través de la Secretaría de Educación y unos formatos, y ahí dicen cuáles son los requisitos que debe establecer. Es el reembolso de los gastos obtenidos por concepto del sepelio. Ahora, si el sepelio lo estaba amparado por una entidad o por un fondo que ellos pagaban aparte, ya no los cubre, ¿cierto? Es siempre y cuando usted haya sacado del bolsillo directamente el pago de esos gastos, ¿cierto? Entonces, la cuestión es, ¿cómo se llama eso? Exequiales, si usted tenía amparo en él, no los cubre. Tiene que haber sido, repito, que la persona lo haya gastado. Puede ser un hermano, puede ser un tío, alguien que lo haya hecho, y a él se le reembolsa solamente a esa persona. Quiero, a través de este programa radial del Magisterio, hacer un llamado muy especial a todos aquellas llamados docentes pensionados o con el estatus de pensionado o pronto a pensionarse, a unirnos, a luchar por nuestros derechos ya conquistados que pretenden ser arrebatados mediante la reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque para este periodo 2021. Mucha alerta, compañeros, que la situación se pone bastante crítica, nos van a robar parte de nuestros ingresos. Ya no es suficiente con que el maestro se quede solamente con el 63.5%, sino que nos van a descontar de ello, lo cual significaría que quedaríamos con un promedio del 50% de lo que hoy se encuentra devengando o lo que usted devenga en el momento de cumplimiento de su pensión. Mucho alerta, compañeros, mano firme, maestros, pensionados también a la calle. Claro que sí, doctor Iván Luis Duque, y a propósito, debemos estar muy atentos a las propuestas que se trae el gobierno en materia de reforma tributaria, reforma pensional, que como siempre van a afectar a los más débiles, a quienes han entregado su vida para la formación de los niños, los jóvenes, como son los educadores hoy ya pensionados, muchos retirados.
pero que siguen sin un servicio de salud bueno, eficiente en el país. De pronto en el departamento de Antioquia se les está atendiendo mínimamente, pero en el país es crítica la situación de los educadores pensionados, que son poco estimulados, que son poco valorados en los diferentes departamentos, entes territoriales de Colombia. Y muy atentos también a la reforma tributaria pensional que se va a tramitar en el Congreso de la República a partir del 16 de marzo, cuando se inicia otra legislatura. De igual manera, llamamos al magisterio, a los oyentes, a estar atentos a las negociaciones de los pliegos de peticiones radicados por los trabajadores estatales y por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Este 11 de marzo se han instalado las mesas de negociaciones y ya nos aprestamos a las negociaciones de los diferentes puntos del pliego de peticiones. Muchas gracias, muy amable doctor Iván Luis. Siga usted, Karina Andrea Arango Galvano. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y ante la inquietud de muchos docentes sobre la postura de FECODE frente al regreso a clases presenciales, vamos a escuchar algunas aclaraciones que realiza el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Escuchemos. Frente a muchas inquietudes con respecto a la alternancia, al regreso a la presencialidad, desde FECODE nos mantenemos en la misma postura. Y es que sí estamos de acuerdo con el retorno a las actividades presenciales, pero siempre y cuando se cumpla con todos los protocolos y los lineamientos expedidos por el mismo Gobierno Nacional. Hay unas resoluciones muy claras, la 666 y la resolución 1721, que tiene un anexo muy importante. Invito a leer el anexo de la resolución 1721 que expide el Gobierno Nacional. Hay otras resoluciones recientes que son las 222 y 223 que también nos dan claridad sobre el asunto. Recordemos que hay unas responsabilidades civiles, penales, administrativas que podrían recaer sobre nosotros, los directivos docentes y los docentes, que convoquen de manera irresponsable a la presencialidad sin existir las condiciones. El mismo gobierno reconoce que no hay agua en las instituciones educativas y el agua es primordial. Sin agua es muy difícil que haya medidas sanitarias en las instituciones educativas, en los centros educativos, sobre todo rurales. Entonces la orientación es que sí vamos a volver, pero previa verificación del cumplimiento de los protocolos, tal como lo venimos haciendo desde FECODE. Hay un listado que tenemos en la página de FECODE, una lista de chequeo que recomendamos revisarla. Si se cumple muy bien con todos esos lineamientos, con todos esos protocolos, con mucho gusto iremos a la presencialidad. Sería irresponsable un educador, un directivo docente que convoca a estudiantes sin existir las mínimas medidas que nos den seguridad en la salud y la vida de los niños, los jóvenes, los padres de familia, docentes, directivos docentes y comunidad educativa. La orientación es retorno sí, pero con seguridad. Los invito a leer el pliego de peticiones que tiene un capítulo dedicado a este tema de la presencialidad y las condiciones que estamos exigiendo al gobierno para el retorno progresivo y seguro. Y esto lo determina, no es una sola persona, es el Consejo Directivo de las instituciones educativas quien tiene que verificar las condiciones y el cumplimiento de los protocolos para el retorno. Es decir, si no hay las condiciones, seguiremos con el trabajo desde casa con modalidad virtual, y así lo establece el mismo Gobierno Nacional, el mismo Ministerio de Educación Nacional en sus resoluciones de protocolos y en los lineamientos que ha expedido el Ministerio de Educación Nacional. La postura de FECODE la pueden conocer en nuestra página web www.fecode.edu.co. Muchas gracias, Omar Arango Jiménez. WhatsApp
310-442-4775. Y renta básica para sobrevivir, cuarentena para prevenir y vacunas ya para no morir son las medidas que varias organizaciones y redes sociales, políticas y académicas exigen para que se implemente y se enfrente la pandemia. Para hablar de este tema, vamos a escuchar a continuación al médico y docente universitario Víctor de Currea Lugo, quien hace un balance sobre el manejo que el gobierno nacional le ha dado a la pandemia. Podemos decir que ha sido realmente vergonzoso, que no hay una política de planeación, que no se ha priorizado el conocimiento médico, que se ha buscado favorecer las grandes superficies, que se ha abierto el país para días sin IVA, que se ha sido oscuro en los contratos firmados con las farmacéuticas, que no se ha tenido una política adecuada de mirar otras vacunas como la vacuna rusa, que se ha descuidado la protección al personal de salud, que se ha aumentado la carga laboral, que las UCI privadas siguen sin ser tocadas como deberían ser tocadas por parte de lo público, que las EPS siguen haciendo su agosto, que los médicos y el personal de salud en general sigue en unas condiciones laborales profundamente vulnerables, que el 89% de los muertos por COVID corresponden a los 3 estratos más pobres. Y bueno, ahí nos podríamos quedar un buen rato dando ejemplos. ¿Por qué y de dónde sacamos la afirmación de que el manejo ha sido vergonzoso? El problema central al que nos encontramos es que el gobierno, dentro de una lógica neoliberal, nos ha hecho creer que las circunstancias y el contexto no existen. Ese modelo de pensamiento, que es profundamente neoliberal, se aplica ahora a la pandemia. Entonces, si usted se contagia, es porque usted fue irresponsable, porque no se puso el tapabocas, porque no se quedó en la casa. Fíjense que tanto en el modelo neoliberal como en el manejo de la pandemia desaparece por arte de magia el contexto social. Voy a dar un ejemplo que creo que ilustra lo que quiero decir. En Colombia hay 2 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, pero decimos que el problema fundamental es que no se bañan las manos. Entonces, ¿cómo bañarse las manos si no tienen agua potable? Pero además, devolvámonos a la historia. No tienen agua potable en parte porque el señor Carrasquilla, actual ministro de Hacienda, con la idea de los bonos del agua, dejó sin acueductos a muchos pueblos en Colombia. Entonces, fíjense cómo todo se encadena. Sacar al ser humano de su contexto y colocarlo como un elemento aislado es parte del discurso neoliberal. Colombia es un país profundamente inequitativo. Siempre hemos estado entre los 5 o 10 primeros países más desiguales del mundo si comparamos el 10% más rico con el 10% más pobre. Esa diferencia tan grande no apareció con la pandemia, es parte de nuestra estructura desigual, inequitativa, injusta, de concentración de riqueza. Y pues claro, cuando llegamos a una pandemia, hay personas que tienen la nevera llena y pueden aguantar meses, y hay personas que viven al día a día. Esas personas que viven al día a día, especialmente de los estratos 1 y 2, tienen que salir a buscarse la papa, como decimos coloquialmente, y ese salir a buscarse la papa implica asomarse a un mundo que no tiene posibilidades laborales adecuadas y que en medio de la informalidad laboral terminan por contagiarse. Y el gobierno no ha querido entender la propuesta de renta básica. Por tanto, desafortunadamente, seguirán los pobres poniendo los muertos. Creemos que las 3 cosas son interdependientes. De nada sirve que nos encerremos en la casa si no hay una garantía de comida, y de nada sirve una garantía de renta básica y una cuarentena si no acompañamos con unas medidas que a mediano plazo podrían resolver el problema, que es el problema de la vacuna. Plata hay. Colombia es un país de renta media. Esto no es Somalia. No nos digamos mentiras. Hay plata, lo que pasa es que está mal repartida. Y se puede hacer llegar a las comunidades, a la gente más vulnerable, que son los que ponen los muertos y los que ponen los contagios. Tenemos que guardarnos en la casa. La indisciplina social, por supuesto, que contribuye. No podemos ser tampoco ingenuos frente a esto. Se ha probado en muchos países del mundo. La cuarentena puede ser horrible, pero es una medida salvadora. Ahora, lo que no se puede y lo que es inhumano y antiético es pedir cuarentena si no hay renta básica, si la nevera está desocupada o la alacena está vacía. Y vacuna ya. Eso implica un ejercicio de transparencia en los contratos, de acceso universal, de acceso equitativo. Las EPS han dañado la salud, se han enriquecido
Bueno, y entonces resulta que el gobierno sale y lo primero que dice es darle la plata a las EPS y no a los hospitales para la bioseguridad del personal de salud. Lo que encontramos es que hay casi alrededor de 200 trabajadores de la salud muertos, miles contaminados por la COVID, sin protección adecuada. Y luego el gobierno sale a decir que le va a entregar a las EPS este modelo excluyente, sesgado, que se prioriza en las zonas urbanas, que no tiene una cobertura adecuada en las zonas rurales, que ha demostrado su ineptitud durante 11 meses, entonces ahora le van a entregar dándole por adelantado el 50% de los costos de la vacunación, es decir, hay una gran cantidad de recursos económicos de por medio. Es un negocio y ese negocio demuestra claramente, lo repito, el talante del gobierno y a favor de quien gobierna. Esto no es Finlandia, cuando uno no tiene salones de 15 estudiantes, aquí hay salones de 50 y 60 estudiantes. Aquí nadie se ha vacunado, no hay condiciones sanitarias en muchos de los colegios o escuelas donde no hay los servicios de aseo y sanitarios básicos. Entonces, hasta que no se resuelvan esas cosas estructurales, no es un problema de que el niño tenga la voluntad es que se quitó el tapabocas, no, es que en un salón encerrado con 50 personas, el riesgo es alto y es real. Por tanto, me parece una irresponsabilidad del gobierno querer abrir las clases presenciales y eso hay que mirarlo con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque los niños, primero, se mueren, se contagian y se mueren también. Segundo, porque contagian a los abuelos y a los padres. Y tercero, porque esos errores por el afán comercial de abrir los colegios y toda la economía que se mueve alrededor de ellos, se miden vidas humanas. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para Educación todos. al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.